para celebrar que acabo de pasar los 1000 suscriptores, he querido hacer un vídeo muy especial y también un vídeo en el cual voy a compartir secretillos que me pregunta la gente que por qué los comparto si luego me pueden copiar las ideas. Bueno, pues esta es mi respuesta para esa gente. No tengo miedo a que me copien las ideas, al revés, lo que quiero es que lo hagan. Me gusta compartir y sobre todo me gusta compartir las cosas bonitas y las cosas que merecen la pena hacer. Como este capazo, que ya habéis visto en la intro, de lo cual lo más difícil, la verdad, es que ha sido la manga, el bordar las cuentas, y tampoco ha sido tan difícil. Lo primero que hice fue fijar la tela estampada sobre el bastidor para poder bordar así la manga con cuentas. Los materiales os los dejo como siempre en la casilla de descripción. Como el hilo va a quedar a la vista en las cuentas con forma de disco, he escogido uno a juego con la paleta de colores del proyecto. La aguja de bordar, mientras más fina sea, mejor, porque así puede pasar por los agujeros de las perlitas más finas. Si lo de bordar no va con vosotros, os dejo aquí esta otra idea para decorar la manga, que también queda muy pero que muy chula. Y además es mucho más rápida. Para pegar los mini pompones acrílicos podríais usar una pistola de pegamento caliente o cualquier otro pegamento textil. Yo he preferido bordar los volantes de las mangas con cuentas porque llevo ya mucho tiempo queriendo probarlo. Cuando llegué a la mitad decidí bordar el resto de las cuentas en vertical para intentar imitar los pliegues, pero no caí en que para crear la ilusión de varios pliegues de forma más o menos realista necesitaría varios tonos del mismo color y además algunos tonos oscuros de cuentas que no tenía. Me equivoqué y le di una dirección a las cuentas que luego al final no me gustó. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, pues que lo deshice y volví a empezar. Y por eso tardé un poco más. Pero no importa, porque nos equivocamos todos los días, muchas veces, por lo menos en mi caso. Así que lo peor que puede pasar cuando os equivoquéis al hacer una manualidad es que tengáis que deshacerlo y volver a empezar. ¿Y qué? Y hemos aprendido algo nuevo. ¿Y eso no vale algo? Como ha sido mi primer bordado con cuentas y tuve que rehacer más de la mitad, tardé unas 6 horas, 2 copas de albariño y 4 episodios de mi serie favorita en terminar la manga. Al acabar recorté la figura y probé diferentes adornos hasta que di con el diseño final. Esta suele ser mi parte favorita del proceso. Cuando decoro cualquier cosa, me encanta jugar con posibilidades y variaciones de colores distintos hasta que doy con la variante que más me convence. Una vez escogidos los adornos, retoqué partes del estampado con rotuladores neón. De esta forma integré la imagen en la composición de color. La tinta se sella fácilmente con un toque de plancha. Y hasta aquí ha llegado la primera parte del tutorial. En la segunda os enseñaré cómo reforzar el apliqué, fijarlo y también compartiré truquillos para ayudaros a conseguir una composición final equilibrada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos la segunda parte.